de 300 alumnos son, creo, ¿verdad? 150. La mitad. La mitad. La mitad. Ya. Está 10%. Me meritaría dictar la clase. Bien. Vamos a ver. Vamos a pasar sentado. Bien, el título son linfadenopatías en la niñez. ¿Se lee bien o cerramos la puerta? ¿Tienen abierto o cerrado? Hace un poquito más. Se lee mejor, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué es una adenopatía? Muy simple, es el crecimiento de un ganglio. ¿Ya? En general, el crecimiento mayor de 1 centímetro ya debe de adenopatía, si es que esto es a nivel cervical. ¿Ya? Pueden haber causas múltiples y en general se tratan de procesos benignos. ¿Ya? No siempre es algo maligno, un cáncer, ¿no? Un tumor, un linfoma, no siempre. ¿Ya? Además, es la minoría de las veces. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que si bien la mayoría son procesos benignos, debemos de descartar los procesos malignos. Entonces, dependiendo de la localización, se va a definir el tamaño normal. A nivel cervical y axilar se considera normal hasta 1 centímetro de diámetro, a nivel epitroclear 0,5 centímetros y a nivel inguinal 1,5 centímetros. O sea, mayor de estos diámetros en estas localizaciones es un ganglio anormal. Sin embargo, como criterio para algunas enfermedades, como por ejemplo Kawasaki, no es suficiente con que esté más de 1 centímetro, sino necesito que el ganglio sea mucho más grande, 2,5 centímetros, ganglio cervical único. Es un criterio diagnóstico para enfermedad de Kawasaki. Diagnósticos diferenciales en el paciente pediátrico para una linfadenopatía. Encontramos ganglios crecidos y hay que pensar en qué posibilidad puedo tener. Y para eso me voy a ayudar de los síntomas asociados, que los vamos a ver más adelante. Esta clase va a ser cortísima. Si dura 20 minutos es porque me extendí de más. ¿Ya? Sé que tienen una clase después, ¿verdad? Sí. Los compadezco. Bueno, entonces vamos a clasificarla en causas infecciosas, en causas tumorales, causas inmunológicas, causas endocrinas y unas causas mixtas. Las causas infecciosas son las más frecuentes. ¿Tiene puntero o no tiene puntero? Usaré mi manito. Siendo las causas virales las que predominan. Donde encontramos adenopatías mayores de 1 centímetro, cervicales, múltiples, pensemos en una causa viral. Si eso está asociado a fiebre, a coriza, a dolor de garganta, pues lo más frecuente es que sea un cuadro viral. Dentro de los cuadros virales, acá tenemos al virus del Epstein-Barr. ¿Qué produce el virus del Epstein-Barr? ¿Qué enfermedad? No los escucho, más fuerte, con ánimo, como si les gustara la clase. Mononucleosis infecciosa, claro. Entonces, si yo tengo adenopatías cervicales mayores de 1 centímetro, porque eso ya es anormal, tengo hepatoesplenomegalia, tengo un RAS, tengo fiebre alta, más de 3 días, ¿no? Y además tengo pus en la garganta, voy a pensar que esto puede ser una mononucleosis infecciosa. Pero también podría ser una causa bacteriana, como el estreptococo del grupo A. El estreptococo del grupo A causa una enfermedad eruptiva. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Escarlatina. Claro, si yo tengo el mismo cuadro, RAS, adenopatía, pus en la garganta, ¿sí? Y puedo tener hepatoesplenomegalia, ya que cualquier tipo de infección me puede hacer crecer el hígado, también puedo pensar en un estreptococo del grupo A. Pero ¿cuál es la diferencia? Mientras que en la mononucleosis infecciosa los virus son adenopatías múltiples, en el estreptococo del grupo A es una adenopatía única, ¿ya? Esa es una diferencia, eso es pregunta de examen. ¿Ya? Ahora sí tomamos. Dentro de las causas bacterianas que me pueden causar adenopatías, tenemos la famosa enfermedad de arañazo de gato, ¿sí? Que es por la Bartonella henselae, ¿no? Tenemos brucelosis,
tenemos leptospira, ¿ya? La leptospirosis no es una enfermedad ajena a nuestro medio, ¿ya? La leptospirosis está relacionada a infecciones de transmisión oral por excremento o orina de roedores, ¿no? Entonces, en esos lugares donde hay poca salubridad, donde abundan las ratitas, ¿sí?, es factible encontrar leptospirosis, ¿ya? Leptospira, a ver, en mi experiencia hemos tenido 3 casos de leptospira demostrados por serología y venían de zonas rurales y sí, uno de ellos criaba esa famosa ratita blanca, ¿ya? Entonces sí es posible encontrar leptospira en nuestro medio, no es ajeno a nosotros. Acá no sé por qué he puesto así una diapositiva. Saquen esta franjita y la suben para acá arriba, donde dice Mycobacterium y tuberculosis. Cuando tenemos un ganglio único y que además tiene fiebre de repente muy leve, pero prolongada, hay poca ganancia de peso. En el niño hablamos de poca ganancia de peso más que baja de peso, ¿ya? En un adolescente y un adulto hablamos de baja de peso. Y tenemos baja de peso y un ganglio, ¿no?, bastante grande, más de 2.5 centímetros, único, cervical, también podemos pensar en tuberculosis, más aún si es que hay criterio epidemiológico. Vamos a las causas tumorales. Encabezan la lista 2 cosas: leucemia y linfoma, ¿ya? Ambos me causan adenopatías múltiples, y no solamente cervicales, puedo encontrar axilares, puedo encontrar epitrocleares, en región occipital, cadena cervical posterior, puedo encontrar inguinales, adenopatías múltiples. Y obviamente algún otro síntoma. Por ejemplo, si fuera una leucemia, puedo encontrar petequias o equimosis, ¿verdad? Puedo encontrar una palidez marcada, porque en la leucemia bajan las 3 series. Y los ganglios están infiltrados por células malignas, más malignas que el doctor que les está dictando la clase. Bien, ¿es importante tener en cuenta la edad para llegar al diagnóstico diferencial de linfadenopatías? Sí. Entre los 2 y los 10 años de edad, las adenopatías, ¿no?, tienden a ser más grandes que a otras edades, ¿no? Y en menores de 2 años se observa con mayor frecuencia a nivel occipital. Ojo, una consulta frecuente de los padres es: doctor, vengo, y por eso es el motivo de la consulta, vengo porque mi hijito tiene una bolita acá atrás. Uno se para, examina al niño y encuentra efectivamente una bolita ahí atrás, ¿no? Si esta bolita es menos de 1 centímetro, ¿sí?, no tengo por qué preocuparme. Es un ganglio occipital, parte de la anatomía de todos nosotros. En el niño es más fácilmente palpable porque su panículo adiposo y el músculo que rodea el cuero cabelludo es mucho más delgado, entonces es más fácil palparlo, ¿ya? En nosotros no lo podemos palpar, pero igual existe ese ganglio. Entonces debemos de saber esto para tranquilizar a la mamá, porque les causa mucha angustia, ¿no? En los mayores de 2 años, ¿no?, a nivel inguinal y cervical son las localizaciones más frecuentes de linfadenopatías. Entonces podemos hacer una diferencia, punto de corte, 2 años. ¿Ya? Los ganglios supraclaviculares y epitrocleares son raros a cualquier edad. Vale decir que si yo encuentro ganglios acá, arribita de mi clavícula, o epitrocleares, los voy a considerar siempre patológicos, ¿de acuerdo? Ameritan ampliar estudios, no los pasamos por alto. Entonces, ¿qué ganglios no vamos a pasar por alto? Los subclaviculares y los epitrocleares. Muy bien, pregunta del examen. ¿Por qué es importante saber? De repente no todos ustedes vayan a ser oncólogos, obviamente no todos van a ser oncólogos, pero es importante de que yo detecte cuáles son los pacientes que sí debo demandar, ¿no?, de referencia a un oncólogo para poderlos estudiar. Y estos son esos pacientes, ¿no?, los que tienen ganglios supraclaviculares y epitrocleares. Se consideran entonces patológicos lo que pueden leer ahí, ¿no? Ganglios palpables a nivel supraclavicular, epitrocleares, pero también cuando son en zona poplitea o iliaca, y los retroauriculares. Un ejemplo de enfermedad con ganglio retroauricular, ¿quién me dice? Y es una exantemática. Muy bien, rubiola. Eso es clásico. Fiebre, un rash, ¿no?, en cara, parte superior del tronco, micropapular y además un ganglio retroauricular, diagnóstico rubiola. No tengo mucho que pensar. Es casi patognomónico esa triada.
Bien, vamos a seguir haciendo el enfoque clínico. En neonatos no es tan frecuente encontrar adenopatías y si yo las encuentro, pues obviamente voy a pensar que este es un cuadro bacteriano, ¿ya? Siendo los dos gérmenes más frecuentes en neonatos el estreptococo del grupo B, o la Agaricteae, y el estafilococo aureus. En el primer año de vida, ¿sí?, además de lo que he pensado, en el neonato voy a añadirle enfermedad de Kawasaki. Entre 1 a 4 años tengo estafilococo aureus, tengo el estreptococo del grupo A, el Piógenes, ¿no?, el que causa faringitis purulenta. Debo pensar en micobacterias, puede ser la micobacteria tuberculoso o otras micobacterias atípicas, ¿no? Y también debo de pensar en Kawasaki. Recuerden que la enfermedad de Kawasaki es más frecuente en niños menores de 5 meses. ¿Quién dijo meses? Para lanzarlo por acá. No, 5 años, hijos, ¿ya? En menores de 5 años. En mayores de 5 años, el enfoque va a variar un poquito. Yo empiezo a pensar en anaerobios, empiezo a pensar en toxoplasma, si es que tiene por ahí un gatito, empiezo a pensar en mononucleosis infecciosa, ¿no?, por Epstein-Barr. Puede estar acá el estreptococo del grupo A, ¿no?, el Piógenes, ¿no?, y en enfermedad de arañazo de gato. Tuberculosis, si se dan cuenta, vuelve a aparecer. La tuberculosis es el gran simulador, puede aparecer en cualquier escenario. En niñitos más grandes, pues otras causas de linfadenopatías, tengo los neuroblastomas, radiomiosarcomas, y empiezan a tallar ya los dos tumores más frecuentes en la niñez, leucemia y linfoma de Hodgkin, ¿ya? Entonces, dependiendo de la edad, va variando mi enfoque clínico. Entre 7 a 13 años, ya niños un poco más grandecitos, pues encabezan la lista tanto el linfoma Hodgkin como el no Hodgkin. Ahora, les dije casi al principio que para hacer mi diagnóstico diferencial me tenía que ayudar de los síntomas asociados. Claro, no es lo mismo tener una adenopatía en un paciente sin fiebre que en un paciente con fiebre. O tener una adenopatía que se acompañe con un rash a tener una adenopatía que se acompañe de pus en la garganta, ¿no? Entonces los síntomas asociados me ayudan, ¿no? Fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. ¿Qué me van a sugerir? Tuberculosis. Pero también me van a sugerir en un niño grandecito, 7, 9, 13 años, en linfoma, ¿no? Entonces, fiebre, pérdida de peso, o, ojo, en niños es pobre ganarse de peso, no pierden peso, pero tampoco ganan, ¿sí? Y sudoración nocturna, piensen en tuberculosis o en linfoma. Astenia, fiebre y artralgias en enfermedades del colágeno, ¿no? Habíamos hablado de enfermedades inmunológicas. La artritis reumatoidea juvenil puede causar con adenopatía. Es más, no sé si ya han hecho el tema artritis reumatoidea juvenil. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya les han tomado el examen de ese tema? Sí. ¿No les ha venido una pregunta similar? Era conductriz. La respuesta era una poliartritis con respuesta de macrófagos, ¿no? Bien, entonces astenia, fiebre y artralgias, enfermedad del colágeno. Pero ojo, ojo, debí de ponerlo ahí. Ya, para la siguiente clase lo voy a añadir, ¿ya? Si yo tengo astenia, fiebre y artralgias, no solamente voy a pensar en enfermedad del colágeno. El 20%, ¿ya? Anoten, el 20% de los pacientes con leucemia debutan con artralgias. Entonces, si el 20% de los pacientes con leucemia debutan con artralgias, en esta triada de astenia, fiebre, artralgias más linfadenopatías, también debería de incluir a la leucemia, ¿no? Síntomas catarrales y odinofagia, un cuadro viral como cualquier otro, fiebre elevada, un enantema, exudado faríngeo, estreptococo piógenes, ¿no? Entonces, los síntomas asociados nos van a ayudar a llegar al diagnóstico. El tema es más simple de lo que parece, ¿ya? Entonces, hasta acá llegamos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante? No le puedo decir la propuesta del examen. No, pues sí, ya se las dije. Cualquiera de estas cosas lo pueden encontrar en un cuadrito diferencial de diagnóstico diferencial. Así que no necesitan estudiar mucho.
¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Listo, chicos. Lo prometido es deuda. 20 minutos la clase.